comentábamos que el webinar de hoy va a girar en torno a la aprobación de los ETF Spot, importante Spot, porque ya existían ETFs de futuros en la CME de Chicago, en Estados Unidos, tanto de Bitcoin como de Ethereum. Y bueno, esto es uno de los justificantes que se están usando para entender por qué se ha hecho la aprobación de Ethereum, ¿no? Uno de los casos es que ya se habían aprobado estos productos o vehículos de inversión a futuro, que no tenían que tener los Ethereum en tenencia, como ahora pasa con los Bitcoin, que el ETF que se ha aprobado es en spot, que eso significa básicamente que los fondos que intermedian tienen que comprar en nombre de sus clientes esos Bitcoin que luego le van a custodiar. Pues en el caso de Bitcoin, en el caso de Ethereum, sucedería lo mismo, ¿no? Lo hemos visto pues recientemente. Ha sido un anuncio inesperado donde se sospecha de alguna forma que ha habido algún tipo de intervención política. ¿Por qué? Pues porque los movimientos han sido muy rápidos y nadie se esperaba que tan pronto, después de la aprobación de los ETF de Bitcoin, que no es algo que suceda todos los días, la aprobación por parte de la SEC, del supervisor estadounidense, y más con su gobernador, ¿no? Que es Gary Gensler, que ha estado muy beligerante y muy en contra, nunca ha dado claridad regulatoria, y de repente que hayan aprobado los ETF spot de Bitcoin y a los 3-4 meses se aprueben los de Ethereum, pues llama un poco la atención, sobre todo porque a pesar de que el vehículo, a pesar de que el producto financiero es el mismo, son ETFs y son spot, que eso significa que van a tener la custodia del activo subyacente de Bitcoin y de Ethereum, son activos, como hemos visto en otros webinars, completamente distintos, ¿no? ¿Es una buena noticia para el ecosistema y para el futuro del activo? Pues sin lugar a dudas. Primero, para el ecosistema, ¿por qué? Porque esto abre la puerta a que no sea el último ETF que se aprueba, aunque sí que es verdad que solamente Ethereum y Bitcoin tenían la aprobación de los futuros en la CME en Estados Unidos, y eso podría ser una barrera, podría ser un limitante a la hora de aprobar otros ETFs. Se habla de Solana, se habla de XRP y se habla de otras criptomonedas, incluso de Dogecoin y todas estas cuestiones, pero evidentemente la falta de claridad regulatoria en cuanto al lanzamiento de este tipo de tokens limita la posibilidad, ¿no? Hablamos siempre de Bitcoin como un activo descentralizado, un activo no dependiente de terceros, y muchos defensores de Ethereum también defienden esa naturaleza, ¿no? Dicen que es descentralizado. Eso podemos entrar en debate. En cualquier caso, que se haya aprobado es bueno, a pesar de que se catalogue finalmente como un activo financiero, como una pieza de software, una infraestructura o como lo es Bitcoin, un commodity digital, lo cual, pues yo no estaría de acuerdo, pero bueno, si lo hacen, pues oye, no pasa nada. Desde el punto de vista del inversor, lo que tenemos que entender es que las puertas de los grandes gestores de patrimonio que comentaba Alba, BlackRock, Fidelity, Vanek y todos estos fondos, Franklin Templeton, tienen la posibilidad de empezar a vender este tipo de activo a sus clientes, ¿no? A grandes patrimonios que al final tienen assets under management, ¿no? Activos bajo gestión de entre 15 y 20 billones españoles, trillones ingleses, ¿no? Pensemos en la posibilidad que esto da. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues aquí en la gráfica lo que podéis ver con la flecha de color rojo es que escasamente a finales de mayo se hizo público el anuncio de la aprobación de los ETF. Ahora estamos en un proceso burocrático donde hay que rellenar una serie de documentos y presentarlos a la SEC para la aprobación final, que probablemente llegue pues en junio o a finales de junio o a principios de julio, ¿no? Esa sería un poco la fecha estimada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que al igual que ya pasó con Bitcoin, y esto a los que sigáis el precio un poquito más de cerca, cuando se aprobaron los ETF de Bitcoin, ese mismo día, el día 10 de enero, 11 y 12, yo recuerdo que estábamos en los 47, 48 y caímos a los 39. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, pues porque había ya un operador previo a la aprobación de los ETF, que es Grayscale, que trabajaba como un trust y que tenía 630.000 Bitcoin en custodia. Al aprobarse el ETF, lo que ocurrió es que esta empresa, este fondo, que es GBTC, empezó a vender Bitcoin de forma masiva. De forma masiva, para que os hagáis una idea, llegando a una cantidad que luego veremos después, pero que ha vendido pues prácticamente la mitad de los Bitcoin que tenía en un principio. Y a pesar de ello, luego veréis las cifras, que también las traigo hoy de lo que podemos vaticinar con Ethereum, ¿no?
¿Cuántos Ethereum tiene Grayscale en su custodia ahora mismo? 2,5 millones de unidades. ¿Qué significa eso? Pues que si Grayscale lleva a cabo la misma estrategia que llevó cuando se aprobaron los ETF de Bitcoin, en un primer momento puede que haya una salida importante porque las comisiones que cobra Grayscale, GBTC, son más altas, en el caso de Bitcoin de un 1,5%, que las de todos los competidores. Decía Alba que incluso hay rumores de que algunos fondos pues, van a tener incluso pues, periodos de no cobrar ningún tipo de comisión por utilizar la custodia y la compra-venta de estos ETF. Bueno, pues eso lo que hace es empujar, lo que hace es que los clientes que tiene Grayscale en este momento decidan vender. Y eso lo que puede hacer es poner presión a la baja con esos 2,5 millones de Ethereum en un primer momento, ¿no? Aquí en la flecha lo que podéis ver es que hubo un spike, una subida de precio importante, pues casi desde los 3.000 hasta casi los $3.800 y ahora estamos en el entorno de los 3.600 aproximadamente a la espera, están haciendo un movimiento lateral de consolidación a la espera de que finalmente se aprueben. ¿Por qué se están aprobando en este momento? Pues muchos piensan que es por la presión política. Hemos visto un movimiento de Donald Trump importantísimo. De hecho, he traído un tuit que ha puesto esta mañana, luego os lo enseño, diciendo que quiere que Estados Unidos se convierta en el hub más importante del mundo desde el punto de vista de la minería. Y no solamente eso, sino que ha dicho que Bitcoin es la última barrera defensiva contra las monedas digitales de la banca central, las CBDC famosas, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que está haciendo es poner presión sobre el Partido Demócrata, evidentemente, que lo que piensa es, vale, hay 50 millones de estadounidenses que ya tienen Bitcoin y criptomonedas, entre ellas Ethereum. Si no damos pasos en la adopción y somos muy restrictivos o muy beligerantes en contra del lanzamiento de productos que faciliten la inversión a clientes institucionales y a clientes minoristas de Bitcoin y Ethereum, pues voy a perder votos. Entonces se entiende también que aparte de la presión que hayan podido hacer los fondos, que seguro que la han hecho, porque el lanzamiento del ETF de Bitcoin ha sido el más exitoso de la historia, y piensan que con Ethereum pues puede pasar algo parecido. Luego os diré mi opinión. Yo creo que no. Yo creo que son productos completamente distintos que a la hora de venderlos, a la hora de explicarlos para estos agentes, estos intermediarios, explicar el oro 2.0 y una serie de cuestiones que tiene Bitcoin es relativamente sencillo. Explicar lo que es Ethereum a un inversor yo creo que es un poquito más complejo, ¿vale? Bien, si queréis hacer alguna pregunta mientras voy comentando, Alba, me avisas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una gráfica que creo que también es importante, al igual que lo hemos visto en Bitcoin, y luego también la gráfica la traigo, en Bitcoin desde el año 2022, desde el bull run pasado, un poquito antes, ya desde el 2021, empezó a haber una salida masiva de Bitcoin de los exchanges. ¿Por qué esto es importante conectándolo con los ETF? Porque cuando se aprobaron los ETF de Ethereum, como veis ahí en la parte de la derecha, hubo un volumen de retirada masiva de Ethereum de las plataformas. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es drenar liquidez futura con la expectativa de que haya muchísima demanda que quiera comprar Bitcoin o Ethereum y que solamente se pueda ajustar por el precio, ¿no? Por la emisión que tienen estos protocolos. Desde mi punto de vista, Ethereum no cumple al igual la función de robustez que hemos explicado en tantos webinars de Bitcoin. ¿Por qué? Porque hemos visto cambios sustanciales en su protocolo, en su red. ¿Esto qué significa? Que Ethereum nació con una emisión monetaria determinada y en el 2021 cambiaron a Proof of Stake y cambiaron también la emisión y el número de unidades que iban a estar constantemente creándose cada X tiempo. Entonces, a pesar de ser deflacionario, el problema que tiene Ethereum es que tenemos un precedente de que pueden cambiar la emisión y las unidades que hay si así lo deciden una parte pues, de los fundadores o de la red con la prueba de participación, ¿no? Que es la prueba de el que más tokens tenga de Ethereum, que eso no sucede en Bitcoin, tiene poder de decisión sobre la red, las 2/3 partes. Entonces, bueno, pero de todos modos, desde el punto de vista especulativo, desde el punto de vista de la inversión, sí que creo que es relevante esta gráfica y esa retirada que se están haciendo de las plataformas, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis también en cuenta, que eso está sucediendo. Bueno, aquí lo que vemos es pues ese crecimiento, ese 15 de mayo, 15-20 de mayo, cuando se aprobaron los ETF en la parte de la derecha. Si os fijáis, esta gráfica es diaria, pero con un año.
y lo tenemos, bueno, desde principio de año, disculpad, desde el 2024. Y como veis, primero hay una subida muy fuerte desde los 2.200 hasta romper los 4.000. Luego hemos tenido una fase correctiva hasta los 2.800 y con el anuncio de los ETF hemos vuelto a los niveles, pues como comentaba antes, de cercanos a los 4.000. Ahora está habiendo una corrección y nos encontramos, bueno, pues yo creo que en una fase de lateralización durante los últimos 15 días o un mes hasta que se aprueben. Ya digo que no nos garantiza que la aprobación y el lanzamiento de estos productos vaya a impactar en el precio de forma positiva en el corto plazo por esos Ethereum que tiene Grayscale. Es importante tenerlo en cuenta. Si además estamos pensando en invertir en Ethereum o en Bitcoin en este momento, tal y como se está desarrollando el mercado, la comparativa de la gráfica que tenemos entre Ethereum y el dólar, que es esta que veis aquí, y la que voy a mostraros ahora, que es entre Ethereum y Bitcoin, pues evidentemente lo que nos muestra es una tendencia clara a la baja, ¿no? Tuvimos en el 2017 con el lanzamiento de la red y con el lanzamiento de las ICOs y todo el boom de las monedas alternativas, pues una revalorización importante de Ethereum contra Bitcoin que llegó pues al 0,16, prácticamente al 0,16 unidades de Bitcoin, me refiero, que lo tenéis arriba a la derecha. Y luego hemos visto cómo ha ido en caída pues hasta los niveles que nos encontramos ahora, que esta es de la cotización que tenemos hoy de 0,051. Por lo tanto, no solamente tenemos que hacer la comparativa del precio de Ethereum contra el dólar o contra la moneda fiat, contra el euro, sino que lo tenemos que hacer contra Bitcoin. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos valorando es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad que tengo yo, a pesar de que haya momentos de alza y de mejor performance, mejor comportamiento de Ethereum, que los tiene. Por ejemplo, en 2021, si os fijáis, a principios de 2021 tuvo una subida importante, pero desde entonces, y cuando marcó techo en noviembre del 2021, no ha parado de caer contra Bitcoin. Y esa tendencia es difícil de revertir. O sea, si sois analistas de gráficos, pues veréis que aquí hay una clara dirección, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de que la aprobación de los ETF sea positivo para Ethereum y vaya a tener a medio plazo un performance relativamente bueno, especialmente contra el dólar, creo que contra Bitcoin como almacenamiento de valor, que hemos hablado tantas veces, no va a tener tan buen comportamiento. Ahora, casos específicos en los que Ethereum se puede comportar mejor que Bitcoin. Bueno, pues estamos en el ciclo de la tokenización de activos. Hemos hablado de ellos también en algún webinar y, por ejemplo, hemos escuchado a Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, decir que nos encontramos a las puertas de la tokenización de todo el sistema financiero y también de activos reales, ¿no? El famoso Real World Assets, el RWA, que sería trasladar la información a través de esos intermediarios que son actores a los que damos fe, que serían como los notarios. En el mundo de las criptomonedas se llaman oráculos, creo que lo hemos hablado alguna vez, para trasladar esa información a la cadena de bloques de Ethereum, no de Bitcoin. En ese caso, ¿habría un mejor performance de Ethereum contra Bitcoin? Pues probablemente sí, pero si os fijáis estamos viendo una gráfica a 7 años largos, y la tendencia es clara. Aquí, Alba, tú que eres analista también de gráficas, bueno, pues esto es una tendencia macro, ¿no? Pero está claro que vamos en descenso si comparamos estos dos pares. No sé si quieres comentar ahí alguna cosa o sigo. Cualquier cosa que compares contra Bitcoin, cualquier activo que compares contra Bitcoin va a tener un poco esa tendencia. Ya no te digo si cogemos otras criptomonedas. Pues también es verdad. Pues vamos, yo lo que no coincido. quiere decir que independientemente, ya no que vayan de la mano, pero que bueno, sí que tengan pues sus propias tendencias. Es que claro, el tema aquí, luego lo comentaremos, es que abran la veda para otros ETFs, que se están rumoreando 2. Y bueno, vamos a tener lo mismo. Claro, también hay que ser justos, ¿no? Claro, la cotización de Bitcoin contra otras monedas, hay que pensar que otras monedas también han seguido emitiendo nuevas unidades a la red, al igual que... Exacto, no tiene nada que ver y eso va a seguir así, se va a ir para abajo, para abajo, para abajo, con el resto igual. Claro. Lo que entonces, no quiere decir que no tenga potencia de revalorización Ethereum, pues... Fíjate que si sois inversores del mundo de las cripto, en este momento, ya no digo con los ETF, ya digo pues de forma particular, ¿no? Pues compráis a través de un exchange, como podría ser Bit2Me, o de otra plataforma.
Claro, hay mucha gente que yo he conocido durante estos 6, 7 años que llevo en el ecosistema que me dice, Javier, nos estamos acercando ahora a una alt season. Una alt season se conoce como un periodo de tiempo dentro del mercado de Bitcoin y las criptomonedas donde el performance que tienen las altcoins supera con creces el performance que tiene Bitcoin medido en euros, medido en dólares o medido en Bitcoin. Claro, yo ahora me pregunto, ¿eso va a suceder? Y creo que no. Y la respuesta está fundamentada en lo siguiente. El dinero o la liquidez principal que yo creo que va a comprar Bitcoin en este ciclo va a entrar a través de los ETF. Los ETF van a ser el driver principal para el posicionamiento de las carteras de los clientes para acumular Bitcoin. ¿Qué significa eso? ¿Y qué diferencia tiene con los ciclos anteriores? Que el dinero minorista y el dinero retail han entrado en los ciclos anteriores a través de plataformas como Bit2Me, como Binance y otros exchanges, ¿vale? Que todos conocéis. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú cuando tenías Bitcoin en esa plataforma, o cuando tienes Bitcoin en Bit2Me, tú lo puedes cambiar por otras criptomonedas. Lo puedes cambiar por Cardano, lo puedes cambiar por Polkadot, por las que tú quieras, ¿no? Puedes cambiar tu Bitcoin por otras altcoins. ¿Qué ocurre en este ciclo? Que los Bitcoin que se compren a través de los ETF no van a drenar, no van a, digamos, a convertirse en un momento dado a una altcoin. Y eso yo creo que va a limitar su crecimiento y que va a hacer que el precio de estas criptomonedas caigan con respecto al performance de Bitcoin en los próximos 2, 3, 4, 5 años. Creo, Alba, aparte del proyecto y aparte de la solidez que hemos hablado en tantos webinars. Pero por otro lado también está esa valoración. Bien. Bueno, pues continuamos, ¿no? Para hacer un poco de recapitular un poco, tenemos la aprobación de los ETF de Bitcoin que fueron, bueno, pues a principio de este año, como todos sabéis, el 10 de enero, y fueron todos estas gestoras. Y en este caso, bueno, pues hemos añadido un enlace para que lo veáis. En un momento os lo voy a poner, que os permite seguir las tenencias a tiempo real que tienen los fondos. Entonces voy a compartir la pantalla de Bitcoin Strategy, ¿vale? Que es una web donde, bueno, pues es un tracker de los ETF, también lo vais a tener con Ethereum. Y bueno, pues son plataformas que lo que te permiten es ver las compras diarias de cada uno de los fondos, ¿no? Tenemos a BlackRock, Grayscale, Fidelity. Entonces tenemos las tenencias a tiempo real que tienen, que serían los holding, que como veis aquí, y a mí me parece tremendo, ¿no? Que en tan poco tiempo, BlackRock, por ejemplo, haya acumulado 305.000 Bitcoin, que básicamente es un 1,6% del supply total de los Bitcoin que van a existir para siempre. Pero es que si sumamos todos y alguna empresa más que hay, estamos hablando de que superamos el 1.000.000. Luego lo veremos. Entonces, aquí lo que podemos ver es, en esta tabla, por días, cuáles son las compras netas y las ventas netas que tenemos cada día. Y eso lo podemos ver en la parte de abajo. Si os fijáis, el miércoles de la semana pasada, solamente en un día, estos fondos acumularon 6.765 Bitcoin. Al día siguiente, 3.000. Al día siguiente, 1.800. Y esta semana, que me lo preguntaban esta mañana en la radio, me decían, bueno, ¿y por qué ha caído el precio? Pues fíjate, el lunes hubo una venta neta de 1.000 Bitcoin o de 916 y ayer de 2.976. Eso tiene un impacto en el precio. ¿Pero qué hemos visto hoy? Pues que el mercado reacciona, tiene a Bitcoin todavía como un activo de riesgo o de percepción de riesgo, y con los datos más bajos de inflación que han salido, se espera que la Reserva Federal adelante o flexibilice, sea más dovish, ¿no? Más suave, más dovish con la decisión que tome la Fed, ¿no? Y bajen tipos de interés. Si bajan tipos de interés, el apetito del inversor por no tener el dinero en dólares, que va a perder valor, ¿no? Por esa bajada de tipos de interés, lo va a querer invertir en diferentes tipos de activos. Y Bitcoin se posiciona como uno de los más interesantes, de los mejores para este escenario de bajada de tipos de interés. Entonces, bueno, aquí también tenemos la gráfica, que me parece interesante, donde veis BlackRock, que es el color negro, que es la parte de abajo, que serían los que han acumulado desde el día 10. Lo podéis ver aquí de forma más visual. Luego, la parte gris, que sería Grayscale, como veis, se ha estrechado muchísimo. Pues se ha deshecho de una cantidad importante de Bitcoin. Las tenencias actuales que tiene son de 282.169 y en el primer momento eran de 620.000. Y a pesar de ello, el precio ha pasado de los 38.000, 39.000 dólares que tenía en el momento de la aprobación, ahora que nos encontramos en el entorno de los 70.
Y esto sin bajada de tipos de interés. Y con una carta de Elizabeth Warren ayer a la Fed, por favor, bajarme los tipos que nos hace falta para ganar las elecciones en noviembre. O sea que tiene buena pinta, ¿no? Por ese lado. Bueno. No me quites la web. Teníamos una pregunta y ahí teníamos la respuesta. Juan Carrillo nos dice... La comparto de nuevo. Sí, dale. ¿Con qué nombre podemos encontrar los ETFs de Ethereum en los diferentes brokers? Bueno, los exchange y estos fondos. Sí, y con respecto a Bit2Me, ¿con qué nombre y en qué precio? Si le das arriba tenías la lista con los stickers al lado. Yo sé que BlackRock ha revelado... Estos son los stickers de Bitcoin. Ah, vale. De BlackRock ha revelado que el ticker del ETF de Ethereum va a ser ETH y también ha informado de que hay una semilla inicial de inversión de $10 millones solo por un inversor. Bueno, pues aquí tenéis la tabla, ¿vale? Con los tickers de los diferentes fondos que han aplicado. Pues tenéis a Vanek, tenéis a Bitwise, ProtoShare, Valkyria, etcétera, ¿no? Ahí tenéis los tickers. Entonces, bueno, pues esta sería la aprobación. De momento se pueden comprar en Estados Unidos o, bueno, si sois clientes de BlackRock aquí en España, pues no sé si podréis. La diferencia, yo creo que esto es fundamental, tanto con Ethereum como con Bitcoin. La diferencia fundamental es lo que a vosotros os importe la custodia de tener este activo. Yo creo que tanto Bitcoin como Ethereum, una de las propuestas de valor que tienen y que hemos visto en muchos de los webinars, es poder holdear, poder tener directamente la custodia de esos activos. Por otro lado, los ETF de Ethereum que se compren a través de estos fondos no van a tener la posibilidad de utilizar la infraestructura de su red. ¿A qué me refiero con eso? Pues que si alguno de estos fondos compra Ethereum en el nombre del cliente, el cliente, por ejemplo, no puede hacer staking con esos Ethereum. No puede hacer staking. O sea, la SEC ha dicho que el comprador de esos tokens de Ethereum no va a poder utilizarlos para estaquearlos y generar una rentabilidad. Sin embargo, en plataformas como Bit2Me, nosotros tenemos un servicio que es Bit2Me Earn, que te permite depositar esos Ethereum en staking y dejarlos dentro de la plataforma generando una bonificación, una recompensa, ¿vale? Que lo tengáis también en cuenta. Bien. ¿Qué ocurrió cuando se aprobó el ETF del oro? Bueno, pues cuando se aprobó el ETF del oro, imagino que lo estáis viendo, si no me equivoco. Cuando se aprobó el ETF del oro, lo que pasó en noviembre del 2004, el 15 de noviembre, es que el oro tenía un precio más o menos de unos $400 la onza y desde entonces el precio, pues como sabéis, se ha disparado, ¿no? Hasta llegar a los 2.400 que está ahora. Y tuvimos, pues del año 2004 al año 2012, un recorrido alcista tremendo. Bueno, pues las entradas que está viendo en Bitcoin, comparadas con las del oro, de capital, de interés, de compra neta, vamos, está dejando atrás y está dejando muy lejos los números del oro. Y a pesar de ello, fijaos el comportamiento que tuvo y el crecimiento del precio del activo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en principio, si con Bitcoin hay un comportamiento similar o mejor, teniendo en cuenta la capitalización que tiene el activo, que es muy pequeño comparado con el oro, luego lo veremos en un diagrama, pues el potencial es gigantesco, ¿no? Esto, como siempre digo, no es consejo de inversión. He vuelto, disculpad, que con las fuertes lluvias se ha ido el internet en todo el barrio, así que disculpad. No sabía si eras tú o era yo. Bueno, pues si eres tú. He sido yo, lo bueno es que has podido seguir, ¿no? Sí. Me han comentado que se... ¿Mostrar la pantalla? Sí, está todo bien, está todo bien. Vale, bueno, ¿has contestado lo de que te ha preguntado Juan de los de Bit2Me, cómo va a ser el ticker? No. Pues si me dices la pregunta, ¿cuál era? Pues que quieres saber con Bit2Me cómo tenéis los ETFs y con qué nombre y a qué precio y todo un poco. Claro, con Bit2Me, muy buena pregunta. Con Bit2Me tú lo que tienes es acceso directamente al activo. O sea, lo que puedes comprar es Bitcoin neto y lo puedes tener en una cuenta a tu nombre. Lo puedes tener en una cuenta a tu nombre o retirarlo a un monedero de autocustodia. Eso no te permite hacerlo el ETF. Nosotros no vamos a distribuir el ETF de BlackRock ni de estos fondos. Yo os hablo de los ETF más que nada por poner en contexto la importancia desde el punto de vista de la adopción, de la inversión y del punto de inflexión que supone que todos estos fondos entren con este tipo de producto. Pero nosotros, en Bit2Me, que llevamos trabajando desde el año 2014 para facilitar la compra, venta, intercambio y custodio de Bitcoin,
os ofrecemos básicamente, pues no sé si lo tenemos en pantalla, Alba, pero tenéis un enlace con un regalo de bienvenida por la primera compra que hagáis de 100 euros o más, de 15 euros, ¿vale? A la audiencia de Rankia, para que podáis comprar Bitcoin directamente con nosotros y luego decidáis qué queréis hacer con él. Si lo queréis retirar a un monedero de autocustodia o lo queréis dejar en Bit2Me. Igual con Ethereum. Si queréis tener Ethereum en Bit2Me, además, tenemos un servicio que se llama Bit2Me Earn que te permite hacer staking, y el staking, que no tiene ni costes de depósito, ni de retirada, ni de mantenimiento, simplemente te genera una bonificación de la propia red de Ethereum, que eso no te lo dan los ETF. Bueno, pues si queréis interactuar directamente con Bit2Me, ahí tenéis esa opción, ¿no? Que yo creo que es interesante. A ver, lo que explico de los ETF básicamente es que veáis la importancia que tiene para el mercado de las criptomonedas, que ha sido, fíjate que yo creo que ha sido un activo que cuando tú ibas a decirle a alguien, hablarle de Bitcoin y de la revalorización que ha tenido frente al resto de activos del mercado, que siempre ha sido más positiva que en todos, en marcos temporales de 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, siempre, ¿vale? Ha tenido una revalorización, luego lo veremos en una tabla. Les dices que a pesar de tener una volatilidad importante, si forman parte de sus carteras, de una cartera típica de un 60-40 y ponemos un 1% de Bitcoin, a pesar de su volatilidad, que es alta, porque tiene una alta volatilidad, más o menos de un 69%, la desviación que tendría y el impacto que tendría en la cartera de un cliente que tenga entre un 1 y un 2% es de un 0,07. De un 0,07. Y es un activo, pues ya digo, que está en sus inicios y que quizá muchísimos inversores necesitaban una luz verde, necesitaban el check para decir, ahora sí, ahora ya me fío, ahora ya entiendo que es un activo con un recorrido y con un futuro importante. Yo por eso me centro mucho en Bitcoin y por eso os digo que comprar en Bit2Me es una experiencia y es un camino distinto que comprar los ETF. Y el más importante es el que comento de la custodia. En Bit2Me os permitimos, cuando queráis, ser custodios directos de vuestro activo, y en los ETF de BlackRock son ellos quienes os custodian el activo. Es decir, yo siempre digo lo mismo, en el ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas, si no lo tienes tú, no es tuyo, es del tercero que te lo custodia, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, aquí en esta diagrama, en esta tabla... Javier, una cosita nada más, puntualizar que, bueno, el link, aparte de que lo hemos visto en pantalla, está en el chat y nos preguntan desde Perú que si Bit2Me puede operarlo desde Perú, que si el registro es fácil de validar. Vosotros aceptáis clientes, bueno, Perú no Sí, tiene a ver, nada. estamos trabajando para que los clientes desde cualquier país se puedan registrar. Sí que es verdad que el problema que tenemos es que al estar en España y nuestra operativa estar aquí, hay bancos peruanos o bancos colombianos o bancos chilenos que ponen una serie de costes a la transacción internacional o al uso de la tarjeta para comprar en una plataforma que opera en España importantes. Entonces, yo os diría que lo podéis intentar, pero que os fijéis en el coste que va a tener, ¿vale? Porque si por transferir dinero desde Perú a un banco español te va a tardar 5 días la transferencia y te van a cobrar, pues a lo mejor tienes que ver qué más opciones. Concretamente en Perú hay un exchange que es parte de la estructura de Bit2Me que se llama Fluyez, y en Fluyez tú puedes comprar con soles peruanos, si quieres. Fluyez se Y llama. poder Fluyez. abrirse una cuenta, Javier, que le den su número de wallet y pasarlo de un exchange en donde ya a lo mejor tenga Bitcoin o USDT y pasarlo a Bit2Me Sí, de correcto. O entrada. sea, si tú te das de alta en Bit2Me, haces la operativa del onboarding, que básicamente es dar tu DNI, tus datos personales, el Eso es lo que pasaporte. comenta. El KYC Claro, entiendo que sí es fácil, sí. claro, haces el onboarding, ¿vale? Que es el conoce a tu cliente que hay que hacer en cualquier plataforma, cualquier servicio financiero. Y una vez te des de alta dentro de Bit2Me, vas a tener un monedero de Bitcoin o de Ethereum o de la criptomoneda que estés utilizando incluso en un exchange diferente en este momento, y puedas enviar desde esa plataforma, ese otro exchange, tus criptomonedas a Bit2Me. Y una vez las tengas en Bit2Me, ya vas a poder utilizar todos los servicios. Entonces te puedes dar de alta con el enlace, porque si además utilizas lo que comentábamos antes, este link, pues tendrás un regalo de bienvenida, ¿vale? ¿Se oye bien? ¿No vemos Se la oye gráfica? bien, todo bien. No, es que eso es cuando se ha quedado congelado, no te preocupes, Vale. ya puedes seguir. Nos preguntan también si es momento de comprar Bitcoin ahora, como veremos luego Bitcoin también le daremos seguimiento por técnico y demás, pues luego comentamos ya. Bueno, os he puesto este diagrama, esta gráfica, precisamente para poder responderos también a este tipo de pregunta, ¿no? Que podéis tener.
a día de hoy tenemos en el mercado una serie de activos, ¿no? Tenemos tanto activos reales como activos financieros. Y el mercado de los metales preciosos, que principalmente es el oro, la plata, para que os hagáis una idea, sería un poquito del tamaño de Bitcoin también, es muy pequeño el mercado, ¿no? Luego estaría el mercado del arte, que son 18 billones, 18 trillones ingleses, el de coches y coleccionables, el de renta variable, que serían todas las bolsas que cotizan en el mundo, el de real estate, que serían pues, los inmuebles, los bienes raíces, los bonos, la renta fija, la deuda de los estados y luego el dinero. Entonces, Bitcoin ahora mismo se posiciona como un activo de reserva que está especializado en una de las tres funciones que tiene el dinero, que es la reserva de valor, y que hemos utilizado otro tipo de activos con ese fin. ¿Qué otros activos hemos utilizado? Pues hemos utilizado el oro principalmente, hemos utilizado incluso la inversión en inmuebles, ¿no? Ha sido una forma de tener un refugio, una forma de comprar un activo que con el tiempo se revaloriza porque es un activo necesario para vivir para todo el mundo y además te genera un flujo de caja. Pero ¿cuál es el problema del real estate en este momento? Que estamos en picos de máximos de precio y, por ejemplo, las nuevas generaciones ya no pueden acceder a comprarse un inmueble, casi nadie, ¿no? O muy poca gente, cada vez menos. Entonces va a haber probablemente un enfriamiento en ese mercado y además estamos, por lo menos aquí en España, en un entorno regulatorio bastante hostil. ¿Hostil por qué? Pues porque si tú te compras pisos, el gobierno está regulando en la dirección de no poder subir el alquiler como tú quieras, sino que te van a poner límites. Pero no solo eso. Estamos viendo problemas de ocupación, estamos viendo el problema que puede tener pisos vacíos y que te cobren impuestos simplemente por tenerlo, de tener gran patrimonio. Entonces, mucho del dinero, mucha de la inversión que ahora mismo está en otro tipo de activos, ya no te hablo de la renta fija, de los bonos del Estado, que sí que es verdad que han servido como escudo defensivo o como inversión conservadora en momentos de incertidumbre y de crisis, pero claro, eso siempre y cuando la inflación no sea persistente y sea alta. En el momento en el que tienes una inflación potente y tienes además riesgos geopolíticos por todo el mundo, pues la deuda de los bonos del Estado pues deja de ser tan interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas de las herramientas que hemos usado para atesorar riqueza se están quedando obsoletas frente a Bitcoin, que tiene todas las características y propiedades para permitirnos atesorar esa energía, ese tiempo, ese trabajo en la mejor unidad de cuenta posible. ¿Por qué? Porque es un activo escaso, finito, determinísticamente y matemáticamente no van a existir más unidades. O sea, van a haber 21 millones. Entonces, si tú tienes una parte de un todo que todos los seres humanos vamos a necesitar utilizar porque nos va a ayudar a preservar riqueza de una forma segura y además nos va a permitir mover nuestro patrimonio a través de las jurisdicciones sin posibilidad de confiscación, si hacemos bien el proceso de custodia, etcétera, pues claro, el potencial de crecimiento que hay por delante para algo tan pequeño, con una demanda tan gigantesca, pues es muy grande, ¿no? Entonces tú me preguntas, ¿es buen momento para comprar Bitcoin? Pues yo creo que hay una frase que decimos mucho en el ecosistema que es el mejor momento para comprar Bitcoin es hoy y el segundo mejor momento será mañana. Pero eso no quita, y esto no es consejo de inversión, para que Bitcoin tenga volatilidad, que lo veis que tiene volatilidad. Pero luego cuando os ponga una gráfica, veréis la tendencia. Y eso, sumado a la aprobación de los ETF y a los actores que están empezando a participar en este mercado y sumado a que a partir del 1 de enero del año que viene la banca va a poder ofrecer a sus clientes de forma regulada, con un marco en toda la Unión Europea, productos relacionados con Bitcoin y criptomonedas, pues hombre, yo creo que ahora mismo tener un portfolio de acciones, de fondos, de renta fija y no tener Bitcoin, pues es un error enorme, desde mi punto de vista, pero ya digo que esto no es consejo de inversión. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque a pesar de las correcciones que ha tenido a lo largo de los años, y os podéis fijar especialmente en el año 2014, 2018 y 2022, hay, como también hemos visto en alguna gráfica, 3 años en verde y 1 en rojo, ¿no? Estamos en el segundo año en verde. El año pasado tuvo una revalorización de un 155%. Este año llevamos más del 50% de revalorización y si cogemos o hacemos la media de todos los años anualizado frente al resto de activos, por ejemplo, el Nasdaq 100, el ETF del Nasdaq, QQQ, o el US Growth, o Large Caps, etcétera, vemos que Bitcoin no es que sea mejor inversión, es que deja muy atrás al segundo, es que es infinitamente superior en términos de revalorización. Ahora, ¿para qué
tipo de inversor Bitcoin es muy mal activo para aquellos que tengan necesidades de liquidez en el corto plazo. Aquellas personas que compren Bitcoin con dinero que van a necesitar el próximo mes o en los próximos 2 meses, Bitcoin es un activo de altísimo riesgo, porque la volatilidad, como comento, es extrema. Ahora, si tu visión con este activo es tenerlo a 2, 3, 4, 5 años vista, para mí no hay mejor activo que Bitcoin. O sea, es un poco la cuestión. Bueno, aquí veis las compras institucionales. Antes veíamos en la página web que compartíamos un poco las compras de los fondos que están en la parte de arriba, y en verde veis que son 883.000 unidades. Pero es que el resto de empresas que veis aquí en la parte de abajo también están comprando. Están comprando y ya son más de 1.031.000 Bitcoin los que han acumulado desde el 10 de enero. Es decir, un 5% del supply. Esto es una barbaridad. O sea, han acumulado en 4 meses un 5% de todos los Bitcoin que van a existir. Para que veáis el apetito inversor. Ahora, si tú te vas a Google y pones Google Trends, que son las búsquedas que están ahora, bueno, pues utilizando todo el mundo, ¿no? O todo el mundo está interesado en buscar, y pones Bitcoin, te vas a dar cuenta de que el interés del minorista y del retail está una cuarta parte, las búsquedas, del máximo de Bitcoin del 2021, que fueron los 68.000 del ciclo anterior. Es decir, estamos por encima del precio máximo del ciclo anterior. Están las instituciones comprando a una velocidad tremenda y el cliente minorista no se está dando cuenta de lo que está pasando con este activo. Eso es un poco la historia, ¿no? Aquí también lo podéis ver en una gráfica, cómo está siendo el acumulado. Pues hemos tenido desde el 10 de enero hasta más o menos el 11 de marzo una primera ola de compras. Luego tuvimos una lateralización, hemos tenido como un mes y medio parados los ETF y ahora están volviendo a empezar a despegar, ¿no? Hemos visto que bajó a los 60, ahora estamos otra vez en los 70 y parece que tiene un impacto directo en el precio de Bitcoin cuando estos fondos se ponen a comprar. Entonces, bueno, pues hacen compras, ya digo, que podemos traquear diariamente, y lo que se va a producir es un shock de oferta. ¿Qué es un shock de oferta? Pues es un evento que sucede cuando los Bitcoin que se negocian en el margen, que son los Bitcoin disponibles en los exchanges, se terminen. ¿Y se van a terminar pronto? Pues yo creo que de aquí a fin de año puede haber un shock de oferta. ¿Por qué? Por la siguiente gráfica que tenéis aquí. En la línea negra tenéis el precio de Bitcoin desde el año 2012, que es a eso a lo que me refiero cuando digo que Bitcoin es una buena inversión para largos periodos de tiempo, porque si os fijáis, esto es una gráfica logarítmica. Bitcoin valía céntimos de euro en el año 2012 y hoy te vale una unidad 80.000. Entonces, ¿qué veis en la gráfica negra? Pues que no para de subir. Pero es que además ha sido una gráfica o un precio dado por un mercado desregulado y un mercado minorista, ¿no? El lejano oeste, que se le ha conocido muchas veces. Pero es que ahora entran el dinero institucional. Ahora entramos en otra fase desconocida. Entonces, ¿va a crecer más el mercado? Pues, hombre, todos los indicadores nos dicen que sí. ¿Y la línea naranja qué es? La línea naranja es el número de unidades netas de Bitcoin que están disponibles en los exchanges. Es decir, cuando os he dicho antes que vosotros podéis comprar en Bit2Me y dejar vuestros Bitcoin en Bit2Me, pues eso contaría en esta línea de color naranja, en esta gráfica. Ahora, cuando vosotros retiráis los Bitcoin de Bit2Me, la gráfica de color naranja lo que hace es bajar. ¿Qué significa que baje esa línea y que vosotros saquéis los Bitcoin? Pues que si los intermediarios que operamos y que damos liquidez a la compra y venta de Bitcoin nos quedamos sin ellos, la única forma que vamos a tener para que no nos compren todos los Bitcoin, ¿cuál es? Subir el precio. Entonces, ¿qué hemos visto desde el año 2020? Como veis ahí el pico de color naranja, pues que teníamos más de 3 millones de unidades de Bitcoin en los exchanges y hemos bajado pues en dirección a los 2 millones. Y eso se va a acelerar. Eso está pasando cada día. Cada día se están haciendo retiradas muy importantes de los exchanges más grandes del mundo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Eso también estaba, ya digo, por eso os ponía la gráfica de Ethereum al principio, para que vierais que con Ethereum también está pasando. Y es un buen indicador. O sea, es una buena señal de que el precio puede comportarse de forma positiva en los siguientes meses. No en los siguientes días, en los siguientes meses o años, ¿vale? O sea, esto no hay que verlo desde mi punto de vista Bitcoin, desde el punto de vista del trading, al que le gusta hacer trading, sí, pero desde el punto de vista de la inversión hay que verlo en periodos largos de tiempo.
Bueno, noticias recientes y relevantes que podemos conectar con todo lo que está pasando. Pues os decía el movimiento que ha tenido el Partido Demócrata presionando probablemente a la SEC para que apruebe también los ETF de Ethereum. ¿Por qué? Pues este tuit es de hoy. Vota por Donald Trump. La minería de Bitcoin debe ser nuestra última línea de defensa contra las monedas digitales de la banca central. ¿Por qué? Porque allí en Estados Unidos hay una vertiente que está muy en contra de las monedas digitales de los bancos centrales, que no sé si hemos hablado en algún webinar, pero básicamente, para que os hagáis una idea, sería un desarrollo que están llevando a cabo todos los bancos centrales del mundo con un nuevo tipo de dinero que tiene la posibilidad de ser programado. ¿Programado para qué? Para determinar qué puedes o qué no puedes consumir. Esto yo creo que viene un poco de la mano de la integración, la implementación de la inteligencia artificial, que va a ser una realidad en los próximos 5 o 10 años y que va a desplazar, va a sustituir a muchísimas personas que hoy están haciendo un trabajo. Entonces, tú como gobierno, ¿qué es lo que puedes hacer? Cobrar impuestos a estas empresas que tienen, pues imagínate, un performance o una actividad de 50 trabajadores o de 100 trabajadores, les cobras impuestos, respaldas tu CBDC, tu moneda digital de banca central, y con esa moneda digital de banca central pagas directamente un ingreso mínimo vital a los ciudadanos para que puedan vivir. Bueno, pues Donald Trump está directamente en contra de estas monedas digitales de banca central. Y Bitcoin es diametralmente, son 180 grados, es contrario a toda la propuesta que hace la moneda digital de banca central. Entonces, es la primera carrera electoral donde Bitcoin se convierte en un motivo, Bitcoin y las criptomonedas en general, se convierte en un motivo de discusión, se convierten en una cuestión de debate, de a ver quién hace las propuestas más favorables. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes 50 millones de ciudadanos en Estados Unidos, de los 340 millones o 400 millones que son, que tiene Bitcoin y criptomonedas, y tienes a un candidato diciéndote que te va a favorecer la autocustodia y a favorecer una serie de derechos, ¿a quién vas a votar? Pues a Donald Trump, probablemente. Entonces, por eso los demócratas están haciendo movimientos como la aprobación de los ETF. Pero es que además tenemos en el otro lado del mundo al ICBC, al banco chino, es el banco de los trabajadores chinos, que dice que hay una demanda constante de activos digitales y de criptomonedas y que Ethereum se ha convertido en un sistema para proveer un puente entre el mundo real y el mundo de los activos digitales. O sea, esto también es importante, ya no solamente Estados Unidos, ya no solamente Europa con la ley MiCA, sino que tienes a China, que ha aprobado los ETF en Hong Kong, y además tienes a uno de los bancos más grandes de China diciéndote estas cosas sobre las criptomonedas, ¿no? Por eso digo que estamos muy al principio de la adopción de esta nueva tecnología y que las instituciones, los bancos, los fondos ya han entendido, ya se han preparado para poder lucrarse, para poder custodiar, para poder comprar, vender este tipo de activos. Entonces, pues esto, digamos que todos los que han llegado antes, que hemos pues, conocido esta tecnología antes y que todavía estamos en los pasos iniciales, pues hemos tenido una posición importante, y los que estáis viendo este webinar tenéis una información que no tiene normalmente la población porque están en otras cosas, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí podéis ver algunas empresas de diferentes países que han anunciado que dentro de su balance van a tener parte de su tesorería en Bitcoin. Bueno, pues esto lo anunciaron la semana pasada las 3. Las 3 anunciaron que iban a comprar Bitcoin y fijaos qué pasó con la cotización de las 3. Semler Scientific subió un 30% en los últimos 5 días. Metaplanet, que es una empresa japonesa, un 30,65. Y DeFi Technologies, un 50,44. Esto lo podéis buscar, pero para que veáis que el movimiento ya no solo es de fondos, sino que es de empresas como MicroStrategy, de Michael Saylor, que ha marcado la línea de por dónde iba a ir la inversión, y ahora empresas de todo el mundo le están copiando, porque si a una persona le va bien, a un fondo le va bien, a un estado le va bien tener Bitcoin, pues a una corporación, a una empresa también le va a ir bien. Y eso el mercado lo está entendiendo así. Aquí tenéis más compras institucionales, pues ya no solamente empresas, sino lo veis aquí, el banco canadiense Imperial Bank ha comprado o tiene exposición por valor de 7,2 millones en Bitcoin. El estado de Wisconsin, que a mí esto me parece importantísimo, ha comprado 163 millones a BlackRock, el ETF, lo veis ahí. BNP Paribas, que es el segundo banco más grande de Europa, está empezando a comprar.
Los Rothschild están sugiriendo comprar o tener exposición a Bitcoin. Estamos viendo a Bancorp, Wells Fargo, JP Morgan, todos aquellos que durante todos estos años se han opuesto frontalmente a la compra de Bitcoin y lo han llamado de todo, incluido Warren Buffett y otros inversores muy importantes, ¿no? Pues ahora han visto que es una tecnología histórica que propone muchísimas ventajas a aquellos que lo poseen y se lo están quedando silenciosamente, porque esto ya digo, no se está enterando nadie. La gente de la calle, esto en televisión o en los medios económicos, esto no lo ves, esto porque nosotros somos muy de nicho y aquí en Rankia nos abren las puertas porque entienden que esta información tiene que llegar también, ¿no? Aquí veis, y con esto voy terminando, Alba, aquí veis los ciclos anteriores, ¿vale? Cuando me preguntas también si este es un buen momento para comprar, yo os diría, tenemos la línea roja, que fue el primer ciclo, los primeros 4 años, o el segundo ciclo, perdón, del año 2015 al año 2017. Y como podéis ver, desde la mitad del ciclo, que es donde estamos ahora de la línea blanca, la línea roja lo que hizo es subir de forma parabólica. La segunda línea, que fue el ciclo anterior de la pandemia, desde el año 2021, la línea azul, pues ahora estaríamos más o menos cuando nos encerraron en el año 2020. ¿Y qué pasó al año y medio? Pues que el comportamiento fue muy positivo. ¿Qué va a pasar en esta ocasión? Pues bueno, yo creo que también va a ser muy positivo. Pero la gráfica habla por sí sola. O sea, es que no... Entonces, en la parte de la derecha tenéis un poco el rango de precio al que más o menos llegaríamos. Lo lógico es que fuéramos un poquito más abajo de la línea azul y nos quedáramos más o menos en los 150, 200 mil dólares. Eso sería lo normal, desde el punto de vista de el crecimiento armónico de la gráfica. Ahora, ¿puede ir más arriba? Puede ser. ¿Puede quedarse un poquito más abajo? Pues también. Pero que la perspectiva es muy buena, muy buena. Y nada, porque tengáis un par de tips. ¿Qué tenemos en Bit2Me? Pues tenemos un monedero muy sencillo para comprar, vender, intercambiar, enviar y recibir criptomonedas en vuestro nombre. Veréis el balance que tenéis de Bitcoin o de Ethereum y ese balance además lo podéis enviar a un monedero que custodiéis vosotros. Si tenéis alguna duda, soy Javier Bitcoin en todas las redes sociales o Javier Pastor Moreno en LinkedIn. Me buscáis, me escribís y yo os echo una mano para lo que queráis. Luego tenéis un servicio de OTC. Si alguno quiere comprar más de 100.000 euros, nos avisa y le hacemos un servicio personalizado en todos los aspectos, desde el onboarding hasta la compra, lo que queráis. Luego Bit2Me Pro, que sería un servicio de trading de alta frecuencia para los que hagáis trading. Tenéis velas japonesas, mercado en spot, limit, tenéis herramientas de medición, de revalorización, tenéis el RSI, las bandas de Bollinger, tenéis todo. Bit2Me Commerce, para aceptar pagos en criptomonedas en una empresa a través de la plataforma de online. Y luego decía Bit2Me Earn, que os permite depositar, hacer staking con las criptomonedas que tengáis en Bit2Me, generar una bonificación, que sería como el clásico interés o sí, los intereses que te pagan por tener en cuenta en el banco. Un servicio de préstamos que podéis colateralizar vuestras criptomonedas en Bit2Me y conseguir liquidez, ya sea en euros o ya sea en stablecoin. Luego un Launchpad y un servicio de consultoría. Entonces, bueno, si tenéis cualquier duda respecto a todo esto, ya digo, tenéis aquí mis redes sociales, mi contacto, el correo, javier@bittume.com y yo encantado pues os atiendo, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta por ahí, Alba. No hay ninguna más, ni con respecto a los ETFs de Ethereum, que recordamos se pondrán en funcionamiento a finales de este mes o en julio, ni tampoco con respecto a Bitcoin, así que no sé si quieres finalizar con algo más. Hombre, un clásico, si os gusta este contenido, porque la temporada que viene nos gustaría volver con vosotros, Alba y a mí, estar aquí, bueno, pues compartiendo un poquito la actualidad de qué está pasando, que nos podáis preguntar, por supuesto, y si nos queréis dejar un like, pues oye, nosotros encantados, lo valoramos muchísimo y agradeceros que hayáis pasado esta hora con nosotros, que esperamos que os haya resultado útil y de interés y nada, por mí es todo. Pues iremos dando seguimiento a todo esto, seguro en las redes sociales, porque el contenido está ahí, está en YouTube también, lo podéis encontrar, tanto este webinar como cualquiera de los otros que hemos hecho anteriormente con Javier, en el YouTube de Rankia, y también tú tienes un canal de YouTube particular tuyo, en el que aparte de este contenido también subes otro contenido de tus intervenciones, entrevistas, que también está bien, por si lo quieres dejar, lo ponemos por ahí. Sí, es Javier Bitcoin. Es un canal y en redes sociales igual. Si me queréis seguir o buscar, pues en cada red social doy un contenido más adaptado, ¿no? En LinkedIn un poquito más empresarial o institucional, un poquito más formal. En Twitter,
pues un poquito más político, gamberro, digamos. Y en YouTube, pues reflexiones o entrevistas que hacemos. Sí, eso es un poco la idea. Muy bien, pues nos dan las gracias a ti, a mí, por la exposición y muy interesante todo lo visto. Así que, pues nada, con esto vamos a finalizar. Que tengáis todos muy buen verano. Desde Rankia seguiremos con más contenido, con más ponencias. Recordad siempre estar suscrito y atentos. Y nada más, Javier, un placer y nos veremos por las redes. Pues muchas gracias, Alba. Nos vemos pronto. Gracias, Un Rankia. abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Chao.